Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dice este versículo, al final del versículo 8, al principio dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Vamos a hablar en esta noche en esta tarde-noche, acerca de esta virtud, de esta cualidad divina, de la bondad de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, nuevamente estamos llegando hasta tu trono de la gracia y en esta oportunidad, Padre, de acercarnos a ti, no solamente es para enaltecerte y poder reafirmarte que estamos aquí porque hemos sido movidos por tu Espíritu Santo para enaltecer tu persona como no solamente creación divina que somos, sino parte del pueblo de Dios. De la misma manera, Padre amado, estamos aquí porque reconocemos nuestra gran necesidad de tu palabra, la gran necesidad de que vengas tú y nos satisfagas de manera espiritual, pues nuestra deficiencia humana y nuestra pecaminosidad nos impide avanzar más en el camino de tu palabra, pero tu Espíritu Santo siempre, Señor, está alentándonos para poder encaminarnos por ese camino correcto. Te ruego en esta tarde para que tomes dominio y control de nuestros pensamientos, que aún el cuerpo más cansado que pudiese estar esta noche, Padre, tú puedas sostenerlo para que tu palabra pueda llegar directamente a nuestras vidas. Te ruego pues por este tiempo de meditación bíblica, te ruego que tu nombre sea glorificado y nosotros, tu pueblo, reunido en esta noche, podamos ser equipados y edificados en el poder de tu Espíritu. Por rogártelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre hemos declarado que como cristianos Dios es bueno. Al platicar con alguna persona que quizás no conozca a Cristo aún en su vida, podemos escucharle hablar quizás de sus desesperaciones o de sus conflictos, de sus situaciones que seguramente no está Dios. Aparentemente, ellos piensan que no está Dios interviniendo en sus situaciones, pero a pesar de todo ello, usted y yo sabemos que Dios está en medio de todo. Y uno de los aspectos importantes que solemos decirles a ellos es que Dios es bueno, a pesar de las situaciones que vivimos, a pesar de las vicisitudes que pudiésemos tener en nuestras propias vidas, les declaramos que Dios es bueno. Aunque a cabalidad no lo puedan comprender, porque es una verdad espiritual y la palabra de Dios nos dice que las cosas espirituales han de discernirse y han de entenderse de una manera espiritual. Esto es a través del Espíritu de Dios que mora en el creyente, y cuando el Espíritu de Dios no está en alguna persona, obviamente, pues no puede entender las cosas que son espirituales, dice la Escritura. Pero por lo menos tratamos de introducirnos de esa manera, de enaltecer una de las virtudes, de las cualidades divinas para poder compartirle el evangelio a determinado individuo. Pero siempre hemos de recordar como hijos de Dios que Dios es bueno. Como solemos decir, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la necesidad o en la carencia y aún en la abundancia, en el amor
y en el desamor, como cuando un ministro declara al llevar al matrimonio a una pareja. Se nos recuerda que siempre estaremos al lado de él o de ella a pesar de las situaciones, de los inconvenientes que vengan a la vida. Y a pesar de todo ello, hermanos, siempre hemos de recordar que Dios es bueno. Dios es bueno. La bondad divina o la bondad de Dios la podemos mirar en toda su obra creadora. Él, Dios mismo, continúa haciendo una obra de bondad y de amor en su obra, en su creación, pero también en nuestras vidas como hijos de Él. Dios nunca falta a su obra de gracia y a su obra de bondad, porque Dios es bueno. Estamos aquí este primer día de la semana porque Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos podido levantarnos esta mañana y alistarnos, prepararnos lo propio para poder llegar temprano al templo, y lo pudimos lograr gracias a que Dios es bueno. ¿Has llegado a terminar una carrera o estás a punto de culminarla o vas entrando a tu licenciatura probablemente o a tu maestría? No lo sé. Por una razón. Claro, por tus capacidades, por tus habilidades, por tu metodología quizás de estudio, pero lo principal es porque Dios es bueno. Hemos sido sanos en determinada situación únicamente por la bondad de Dios. Claro, por la pericia y la experiencia del recurso humano que son los médicos y los tratamientos, pero en primera instancia es por la bondad de Dios. Y aún no hemos sido consumidos, dijo Jeremías, por la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios, pero dentro de tantas virtudes divinas siempre irá entrelazada otra virtud, otra cualidad de Dios, e irá implícita, y en la misericordia y en la fidelidad de Dios siempre estará presente su bondad. Dios es bueno. Primeramente vamos a definir lo que es el atributo o la cualidad de la bondad de Dios. Podemos entender que la bondad de Dios es aquel atributo divino que habla de que Dios es por naturaleza la fuente generadora, escuche esto por favor, la fuente generadora de alegría, de belleza y de bienestar. Repito, la bondad de Dios podemos decir que es aquel atributo o aquella cualidad propiamente divina que habla de que Dios por naturaleza es la fuente generadora, es decir, es de donde proviene toda alegría, toda belleza y todo bienestar. Cuando escuchamos la palabra bondad o el término o la frase bondad de Dios o este término de bondad de Dios, no solamente deberíamos de pensar en que Dios sencillamente es bueno, sino que va mucho más allá de que Dios actúa de una manera bondadosa o que Dios es bueno únicamente a secas, si me permite la expresión. Eso nos debe hacer recordar que de una manera inherente, propia de Dios, de Él proviene todo bienestar que usted y yo recibimos, toda belleza, no solamente externa, sino la interna, y toda alegría y contentamiento que pudiésemos tener usted y yo en esta vida. Dios es bueno. Hay momentos que disfrutamos en la vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es bueno. ¿Se acuerda, querido hermano y hermana, cuando nació su primer hijo, su primera hija? O cuando nacieron sus hijos propiamente. El único, la única, o el 10º, o el 5º, el que sea. La alegría que vino a su vida. ¿Se acuerda? ¿Recuerda cuando dieron los primeros pasos su pequeño y cómo se cayó y se golpeó en la frente y usted corrió para levantarlo, que casi usted se agarraba la piedra y se pegaba a usted? Decía, ¿por qué no me caí yo en vez de mi niño? Esas experiencias, hermanos, que traen alegría y satisfacción a nuestras propias vidas, son momentos que Dios ha preparado para usted y para mí, porque Dios es bueno.
porque Dios es bondadoso. Esas alegrías que decimos, esa sonrisa que Dios nos pudo traer a nuestro rostro cuando el día no amaneció tan bueno para nosotros, decimos. ¿Hay alguna situación que Dios permite que nos olvidamos quizás momentáneamente de esa preocupación y pudimos sonreír en ese momento de aflicción o de angustia? Todo ello ocurre porque Dios es bueno. Es la bondadosa mano de Dios obrando de una manera, exponiendo y emitiendo alegría, belleza y bienestar a su propia vida. Podemos decir también que la bondad divina o la bondad de Dios es aquella perfección de Dios que manifiesta propiamente que Dios es intrínsecamente bueno, y no solamente eso, sino que expresa su bienestar a los suyos de diferentes formas. Cuando digo bienestar, no me estoy refiriendo a ningún apoyo del gobierno. Me estoy refiriendo a aquella forma de vida que Dios nos provee constantemente y diariamente cuando menos nos esperamos tener un momento de bendición en nuestras vidas. Cuando todo pareciera que se va derrumbando porque no van marchando las cosas como nosotros las planeamos quizás. Nosotros organizamos nuestra vida, la planeamos entre comillas porque es bíblico. La Biblia dice que rey es aquel que no se sienta en primera instancia y calcula, planea, organiza si tiene el efectivo militar suficiente para hacerle frente a otro rey. Esto habla de que tenemos que ser organizados, de planear actividades en nuestra vida, de proyectar, tener un proyecto de vida. Y cuando lo estamos haciendo y todo pareciera ir muy bien, pero de repente todo parece revertirse, Dios es bueno todavía. Y Dios nos dará momentos en los cuales podamos reajustar nuestra vida, situaciones, de manera que podamos decir: gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu benevolencia. Gracias por tu alegría. La bondad divina también podemos decir que es aquel atributo infinito, es decir, que nunca acaba, inmutable, que nunca cambia, de Dios, de que todo lo que Él lleva a cabo, hermanos y muchachos, es bueno. Todo lo que Dios lleva a cabo en esta vida, hermanos, siempre tendrá una repercusión benéfica para su vida y para la mía. Salud. Salmos 145, versículo 9. Salmos 145, 9. Dice la Biblia: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias es sobre todas sus obras. Dice la primera parte del versículo: bueno es Jehová para, ¿con quién, hermanos? Para con todos. No se me duerman, algunos me están haciendo ojitos. Bueno es Jehová para con todos, dice la Biblia. Todos. Podemos decir buenos y malos, chicos y grandes, pobres y poderosos. Así que la palabra de Dios nos recuerda que Dios tiene una cualidad, o hay una cualidad de parte de Dios en la cual todo lo que Él lleva a cabo es bueno. Nunca Dios se equivoca, hermano. Jamás. Eso debemos tenerlo bien presente todos los días. Dios jamás se equivoca, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre. Aunque la Biblia dice para que mienta y se arrepienta, pero Dios de igual forma no es hombre ni hijo de hombre para que Él haga mal cualquiera de sus obras. Podemos mirar algún aspecto difícil en nuestra propia vida y sentir que el Señor no nos ha manifestado su alegría en ocasiones. Sin embargo, las situaciones desconcertantes y nuestro limitado entendimiento no alteran en absoluto quién es Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Su misericordia y su bondad siempre irán tomadas de la mano. En el Salmo número 25, versículo 7, Salmos 25, 7, dice la palabra de Dios así, Salmos 25, 7. De los pecados de mi juventud, escribió el salmista, en este caso David, Salmos 25, 7.
de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Siempre, hermanos, la perfección de Dios, llamada bondad, siempre irá implícita o tomada de la mano con otras perfecciones divinas u otras cualidades de Dios, como es la misericordia. El salmista oraba a Dios, se le dijo: Dios, te pido de favor que como le dijo en el versículo 7 del Salmo 25, no te acuerdes de mis pecados de mi juventud. Yo sé que cometí pecados, le dijo David. Yo sé que me equivoqué, yo sé que erré, yo sé que me deslicé en mi juventud y hice barbaridad y media, si me permite el término, y yo no tenía ese conocimiento previo en mi juventud y no quiero que tú te acuerdes de aquellos pecados que yo cometí. Más bien, acuérdate de mí de acuerdo a tu misericordia, conforme a tu bondad. Porque si tú te acuerdas de mis pecados, entonces recibiré lo que mis pecados merecen. Pero más bien apelo a tu misericordia y a tu bondad, que van tomadas de la mano, porque ellas sí me van a sostener. La misericordia y la bondad de Dios siempre irán tomadas de la mano. Bueno, ya definimos lo que es el atributo de la bondad de Dios. Vamos a pasar entonces ahora a describir, en base a algunos pasajes bíblicos, algunos relatos bíblicos, la bondad de Dios. Si me acompaña a Mateo capítulo 5, versículo 45, por favor, Mateo 5, 45. La Biblia nos recuerda las palabras siguientes, Mateo 5, 45. Nos dice la Biblia que la bondad de Dios es sin acepción de personas. Mateo 5, 45 dice la Biblia: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿quién? Sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y la bondad de Dios traspasa los linderos de nuestra propia filosofía de vida, de nuestro propio argumento basado en la razón. Uno dice: bueno, hay alguien malo, no merece que le vaya bien. Ese es nuestro razonamiento humano, ¿verdad que sí, hermano? Aún siendo cristiano. El malo merece ser castigado y el bueno merece ser retribuido, premiado. Pero dice la Biblia: sí, pero Dios piensa diferente que tú. Dios hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Y Dios hace llover, Dios trae bendición a través de la lluvia a toda la tierra, sobre justos y sobre injustos. Esto nos recuerda, hermanos, que la bondad de Dios, el hecho de que Dios es bueno y su bondad, en su bondad manifiesta alegría, belleza y bienestar a toda su creación, no únicamente a los suyos, a su pueblo, sino a toda su creación, nos recuerda que Dios, su bondad, la bondad divina, en la bondad de Dios no hay excepción de personas. Dios está dispuesto a bendecir aún a los malos. Dice la Biblia: bendecid y no ¿qué? Y no maldigáis. Si te maldicen, ¿qué dijo Cristo? Regrésasela duro y más duro para que sientan que no se metan con uno de mis hijos. ¿Verdad que no dijo eso? No. Si te maldicen, bendice. Claro que estaba legislado en la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Pero eso era la ley. Era por la dura cerviz, por la terquedad, por la obstinación del pueblo de Dios. Pero viene el Señor Jesucristo y Él establece su propia ley. Y la ley de Cristo es mucho más fuerte que la ley de Moisés. Cristo dijo: sí, oíste que fue dicho a los antiguos, si te pican el ojo, lo vas a picar.
Si te tumban un diente, tumba un diente. Si te patean, patéalo. Si te golpean, golpea de la misma forma. Si te descalabran con un palo, tú toma un palo y haz lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero yo te digo, y establece la ley del Señor Jesucristo. Tenemos que bendecir en vez de maldecir. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí haremos acepción de personas? Dios es bueno. Y la bondad de Dios, hermanos, es sin acepción de personas. Repito, pudiéramos incomprender su bondadosa acción de parte de Dios, pero su bondad trasciende nuestra capacidad de entender. Es que uno piensa, ay Dios mío, pero ¿por qué le está yendo bien a aquel vecino que siempre nos hace mal a todos nosotros? ¿Por qué aquel impío que ha maltratado a aquellas personas y aquel asesino anda suelto y aquel ebrio que atropelló a fulano de tal y falleció? ¿Por qué les va bien? Y a los que tratamos de hacer las cosas de acuerdo a la moral, al código de conducta bíblico, a los preceptos de la palabra de Dios, porque ahí andamos batallando y sufriéndole, ahí andamos buscando la manera de sobrevivir y uno piensa, pero mire hermano, la bondad de Dios trasciende a nuestro intelecto humano. Nunca vamos a entender las acciones de Dios, sencillamente tenemos que aceptarlas, porque Dios es Dios. Dios es bueno. La bondad de Dios, repito, es sin acepción de personas. Número 2. La bondad de Dios, dice la Biblia en Salmos 31:19. Salmos 31:19 dice la Biblia que la bondad de Dios es grande. Cuán grande, dijo el salmista, Salmos 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. Y sabe que lo escribió el salmista, hermanos, entre signos de admiración. Estaba completamente admirado David. Oh, Dios mío, cuán grande es tu bondad para con los hombres. Me maravillo, te admiro cada día más, oh Dios, al darme cuenta que tú no solamente tienes cuidado de los suyos, sino de aquellos que no tienen esperanza porque no confían en ti, en Dios, y aquellos que tienen su corazón sucio y malvado, aún de ellos tú tienes compasión, misericordia, tu bondad es grande. La misericordia de Dios no solamente es grande, sino también nos dice en la Biblia, hermanos, que la bondad de Dios es por la bondad de Dios que gozamos de la provisión diaria. Es a través de su bondadosa mano. Salmos 68:10, por favor. Salmos 68:10. Dice en la Biblia, Salmos número 68, versículo 10. Los que son de tu grey han morado en ella, versículo 10 de Salmos 68. Por tu bondad, dice el salmista, en este caso también fue David. Por tu bondad, oh Dios, le dijo a él, a Dios, has provisto al pobre. Por tu bondad, tu provisión ha sido sobre aquel que tiene menos. En Hechos 14:17, si nos trasladamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 17. Hechos 14:17, dice la Escritura, Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Hechos 14:17, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Han venido tiempos fructíferos, dice Dios ha llenado de sustento, de provisión pues, y también de alegría nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Por la bondad de Dios. Ahora sí voy a llenar mi refrigerador y la despensa, voy a comprar despensa porque ya recibí mis utilidades. Si acaso nos va bien, ¿verdad? Ay, voy a esperar en diciembre que llegue el aguinaldo para entonces poder comprar este carrito, para poder añadirle a la casa aquello, para poder comprarme este celular que ya no merezco porque tengo que estar comunicado con mi familia.
y planeamos en base a los recursos, los medios, los beneficios que tenemos de la empresa, en el trabajo, pero realmente, hermanos amados, la provisión viene de la mano bondadosa de Él. Porque en cuanto menos pensemos, nos corren del trabajo, o se muere el patrón, o de plano se declara en bancarrota la empresa y nos dicen, te quedan un mes de trabajo, búscale, porque no va a haber finiquito. Y empieza uno a preocuparse. Pero la provisión diaria, hermanos, viene de parte de la bondad de Dios. Dios ha provisto al pobre. Y Pablo también declaró, dando testimonio de su fe, diciendo que Dios les había dado, había sido fructífero. Hemos tenido altibajos en nuestra vida. Hay tiempos de necesidad, de escasez, pero hay tiempos fructíferos de abundancia, dijo Pablo, llenándonos de sustento. Y luego continúa diciendo, y de alegría. Porque Dios nos da lo que sabe que necesitamos. Así que la bondad de Dios, hermanos, se manifiesta en que gozamos de la provisión diaria. Amén. Dele gracias a Dios. Señor, dele gracias a Dios por el trabajo, por el patrón, por las fuerzas que Dios nos provee para poder desarrollar nuestras labores en determinado punto de trabajo, pero sobre todo enaltecer el atributo de Dios, la perfección divina de su bondad, porque es por su bondad que Dios nos sostiene y nos sustenta día tras día. Ya tuvo que hacer unos pagos y unos abonos y resulta que ya en la tarjeta de la nómina ya no hay nada y ya le buscó ahí en el cochinito y resulta que ya no hay cochinito desde hace como 10 años. Y ya no sabemos de dónde buscar. Vamos debajo del asiento y metemos la mano hacia abajo del asiento del carro y buscamos a ver si no se nos cayó alguna monedita. Vamos al ropero y buscamos ¿verdad? A ver si no se nos quedó algo ahí. Y aquí un billete de 100 pesos. Vamos a poner gasolina. Aquí está un dinerito, ¿verdad? Que ese era el pago que iba a hacer. Y empezamos a planear. Miren, hermano, tenemos que confiar en Dios, en su bondad. Se ríen porque así nos ha pasado, yo creo que a muchos, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Muchas veces Dios espera el límite de tiempo para nosotros, probablemente para ver hasta dónde nosotros estamos confiando en el Señor. Y qué tanto es nuestra confianza en Él. Y pasa un día y pasa el otro y se van reduciendo el tiempo de cierto pago, no lo sé, hay que pagar la colegiatura y hay que pagar los libros y hay que pagar esta situación y la otra. Y entonces llega el día exacto y todavía no tenemos completo, pero Dios siempre es bueno. Y si nos pasamos del tiempo límite, Dios nos da hasta para pagar los intereses que nos pasamos. Y si no, pues hacemos un convenio. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. La bondad de Dios, hermanos, es por la bondad de Dios y es la bondad divina el motivo también de alegría y de agradecimiento. Si me acompaña al segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 41, segundo de Crónicas 6:41. Dice la Biblia así, segundo de Crónicas 6:41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Tus santos se regocijen en tu bondad. Estaba orando Salomón. Y en esa oración decía, Señor, que tus santos, tus hijos, sean recreados y regocijados en esa perfección divina, en tu bondad. Así que la bondad de Dios, hermanos y muchachos, es razón suficiente y es motivo de alegría y de agradecimiento. Que llega alguien a la casa con un pastel, ¿qué dice uno, verdad? ¿Quién cumplió años? Nada, nadie, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Y supongamos que nadie cumplió años, ¿verdad? Pero vamos a celebrar. La bondad de Dios.
Dios es bueno. Dios es bueno. Tus siervos, tus sacerdotes, tu pueblo se regocije en tu bondad. Si no hay motivo para celebrar con la familia, pues vamos a darle gracias a Dios por su bondad. Y aunque haya motivos, con mayor razón, sobreponer la bondad de Dios a aquel cumpleaños, a aquel año más de vida, a aquella graduación, a aquella situación que nos ha provocado una alegría y un motivo para poder celebrar. Siempre en la cúspide debe estar la bondad de Dios, porque la bondad de Dios siempre es una causal para celebrar y estar agradecidos y estar contentos y estar alegres. Pero ¿cómo estar alegres, hermanos, si a veces vienen problemas o hay malas noticias? Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Dentro de la bondad de Dios, Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere enseñarnos algo. Dios tenía un plan maravilloso y muy bien trazado cuando a los 3 amigos de Daniel, ¿recuerda? Los estaban obligando a que se arrodillaran ante aquella manifestación del ego del rey, aquella estatua. Los muchachos dijeron, lo sentimos, pero nosotros en casa nos enseñaron que solamente a Dios hay que arrodillarse y hay que adorarlo y enaltecerlo, pero no lo vamos a hacer aquí. Pues los vamos a echar a ese horno de fuego. Pues si así tiene que ser, háganlo, pero no vamos a faltar a nuestros principios y a las enseñanzas que hemos recibido. Estoy conjeturando, ¿verdad? Parafraseando. Pues lo vamos a hacer y aprécienlos, arrodíllense, ¿no? Y que lo saben. Uno pudiera pensar, bueno, Señor, pues ¿por qué permitiste que los metieran ese sustote que se han de haber puesto? Pero ellos estaban confiando en su Dios. Ellos sabían que Dios es bueno y Dios los iba a librar. Y tenían la confianza de que si Dios no los quisiese librar del horno de fuego, ellos le aclararon porque ya no se lo iban a poder decir, ¿verdad? Porque los iban a echar y ya no iban a salir del horno. Antes de que nos echen, le dijeron, mira, sepas, oh rey, que de ninguna manera nos vas a presionar para que te adoremos tu estatua. Esto ya está dicho, está establecido. Jamás, nunca. Y si nos echan en el horno de fuego, que ya estamos a punto, queremos decirte que Dios nos puede librar. Y si Dios no nos libra, pues de una vez te lo decimos, no, preferimos morir por la causa de nuestro Dios, a arrodillarnos y faltar a su palabra. Y los empujaron. Y Dios los libró. Podemos pensar, bueno, ¿por qué Dios permitió que Lázaro muriese? Pobre Marta, pobre María. No, pues ahí tenían varios días sufriendo y pues fueron a buscar al Señor y Él llegó hasta el 4.º día. 3.º, 4.º día, ¿no? Y dijo, no, maestro, dijo Marta o María, ya lo enterraron. Pero si tú hubieras venido cuando yo te fui a buscar, otra historia sería esta. Imagínense la congoja y el lloro y el sufrir de estas muchachas. Pero Dios, el Señor resucitó a Lázaro. Dios permite situaciones, hermanos, en las cuales nosotros tenemos que padecer, tenemos que sufrir, tenemos que llorar, pero Dios siempre enjugará nuestras lágrimas. Dios siempre traerá consuelo a nuestras vidas para que con ese consuelo con el cual hemos sido consolados, consolemos también a aquellos que sufren. Bueno, voy a entrar en la parte final, porque ya veo que muchos están diciendo que sí. La más grande manifestación, hermanos, de bondad y de bienestar de parte de Dios a este mundo es su Hijo Jesucristo. Esa es la manifestación más grande de bondad de parte de Dios. Tito capítulo 3 versículo 5, por favor. Tito 3:5, dice la Biblia así. Tito capítulo 3 versículo 5, dice la Biblia que Dios nos salvó, dijo Pablo al hermano Tito. Tito 3:5, nos salvó, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, entonces nos salvó. Pero nos dio la salvación no por medio de las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Cuando Dios decidió, dice, manifestar su bondad
sobre nuestro Salvador. Así que la más grande, hermanos, muestra de bienestar de parte de Dios es su Hijo Jesucristo. Ya le dio gracias a Dios por la salvación. Es muy fácil estar involucrados en la salvación, es decir, ya somos salvos. Pues vamos a la iglesia, ya tengo la Biblia, ya tengo mi himnario. Bueno, ahí de vez en cuando voy a ganar una persona para Cristo, ya sé cantar un himno. La vida cristiana es mucho más que eso. Es ser agradecidos con esa gran bondad y bienestar de parte de Dios por la salvación que Él nos ha provisto, por medio de su Hijo Jesucristo. La bondad del Señor, hermanos, también debe ser recordada por generaciones. No debemos de ser olvidadizos con lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Hay que transmitir esas manifestaciones de bienestar de parte de Dios a nosotros, a nuestros hijos y a los nietos y a los bisnietos y los hijos a sus hijos y a sus hijos. Salmos 145, versículo 7. Salmos 145, 7 dice la escritura así. Salmos 145, 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Los padres, los hijos, los nietos deben de cantar, de manifestar, de proclamar, dice, la memoria de tu inmensa bondad. Esto quiere decir que se debe de recordar, de hacer memoria de todo aquello que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, de cómo Dios fue bueno con ellos. Conocemos historias de nuestros antepasados, es decir, de los abuelos, de los padres, de los bisabuelos, ¿verdad? Y no, hombre, tu abuelo fue un bárbaro. No, y quién sabe cuántos, ¿verdad? Cuántos medios tíos tú tienes por ahí regados. Y les platicamos a los hijos historias como estas, ¿verdad? ¿Y la bondad de Dios? Pregunto yo. ¿Por qué no enaltecemos, mejor dicho, la bondad de Dios? ¿Por qué no platicamos a los hijos y a los nietos cómo Dios proveyó de manera increíble cuando menos teníamos? Cuando más aturdidos estábamos por las presiones de esta vida y más necesitábamos del Salvador, justo Dios alcanzó nuestras vidas para salvarnos. Esas historias son las que debemos de transmitir de generación en generación. No como era el abuelo ni el bisabuelo y todas aquellas historias que usted y yo conocemos, que nos han platicado, ¿verdad? La bondad del Señor debe ser recordada, hermanos, por generaciones. Y termino. Dios ha transmitido parte de esta perfección, es decir, de esta bondad, al ser humano, dándonos la capacidad para ser buenos nosotros también con otros. Usted sabe que hay atributos o perfecciones de Dios. Atributos se han clasificado comunicables e incomunicables, ¿verdad? Los incomunicables son aquellas perfecciones divinas que solamente le competen y le pertenecen a Dios, únicamente a Él. Y los atributos o perfecciones divinas que son comunicables son aquellas que en alguna medida son de Dios, son divinas, pero en alguna medida las encontramos en el ser humano también, como santidad, bondad propiamente, misericordia, fidelidad, amor y algunos otros más. Así que este atributo Dios ha decidido transmitirlo en alguna forma al ser humano, de manera que Dios nos ha habilitado, usted y a mí, para ser buenos con otros. Teníamos una hermana en la iglesia, en una iglesia que estuvimos, y la hermana tenía una frase, y esa era su frase: pórtese bien, hermana, decía, pórtese bien, para referirse cuando no porque la hermana se estaba portando mal, ¿verdad? Sino cuando la hermana decía algo chusco y decía, ay, hermana, qué chistosa es usted. No, ay, hermana, pórtese bien, decía. Pórtese bien, y se reía. La bondad de Dios, que Dios nos ha transmitido a nosotros, hermanos, pues es para portarnos bien con los demás, pues. Es hacerles un bien. Tratar de ayudar, de apoyar al que necesite.
Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14, dice la Biblia así, Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, dice la Escritura, dice Pablo, hermanos míos, Romanos 15, 14, de que vosotros mismos estáis llenos, ¿de qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué les está diciendo Pablo, hermanos, a los hermanos de la iglesia de Roma, de las diferentes congregaciones de Roma? Dice, hermanos, yo sé que ustedes tienen el conocimiento bíblico necesario y ustedes abunda la bondad de Dios en sus vidas. Yo sé que ustedes son buenos y se van a portar bien. Así que, primero Pablo alude a la bondad de los hermanos, a la generosidad de los hermanos, a ese sentido de bienestar, de apoyo, de ayuda hacia los demás por medio del Espíritu de Dios morando en ellos. Y les dice, así que están llenos de poder, pero también llenos de bondad, de manera que pueden amonestarse los unos a los otros. De manera que si hay algún hermano que necesite una amonestación o una exhortación, la palabra exhortación, incluyendo el término amonestación en el Nuevo Testamento, no es necesariamente o exclusivamente un regaño, un término más coloquial, ¿verdad? Sencillamente una amonestación o una exhortación significa alentar a otro o a otros a una conducta admirable. Exhortaos los unos a los otros con estas palabras. Está diciendo la Biblia, anímense los unos a los otros y anímense a tener una actitud correcta, un proceder correcto entre los hermanos principalmente. Así que cuando Pablo les dice a los hermanos de Roma y les declara en este versículo 14, están llenos de todo conocimiento de la palabra del Señor, es decir, el conocimiento que había conforme a lo que tenían escrito, ¿verdad? Que era el Antiguo Testamento, aún no tenían el Nuevo, pero también están llenos de bondad, de manera que con conocimiento de la Biblia y este atributo divino en sus vidas, en gran medida, pueden tratar de hablarse entre ustedes, amonestarse, corregirse, estimularse a las buenas obras, animarse. Si alguien anda mal, pues animarlo a corregir su actitud, y a los que andan bien, pues alentarlos a que continúen adelante en la vida cristiana, llenos de bondad. Dios ha transmitido parte de esa perfección a nosotros y nos ha dado esa capacidad para ser buenos con los demás. Amén. Tenemos que ser buenos con otros, hermanos, ¿verdad que sí? Normalmente la naturaleza humana nos hace pensar en avanzar, pero no a costas de pisotear a los demás. Y los cristianos no debemos tener esa actitud. No estamos en competencia en la iglesia, ¿verdad que no, hermano? A ver quién es mejor. A ver quién se sabe más versículos de la Biblia. A ver quién es más espiritual. A ver a quién Dios le contesta más rápido la oración, la misma petición. No, si no estamos en competencia. Tenemos que aprender a ser buenos con todos, con los hermanos, principalmente los hermanos de la fe, dice la Escritura. Ser buenos. Hermano, ¿qué le pasó? No, pues no quiere prender el carro. Ah, pues llámele al mecánico, hermano, ya me voy. Pues tratar de ayudarle. ¿Quiere que le llame? No, está bien, yo ya le sé a la maña al carro. Ah, bueno, dándole pues, hermano, yo les digo. Si algún hermano está en un conflicto emocional o espiritual y pide oración y le comparte en intimidad y en confianza, no defraude esa confianza, trate de ayudarle, hermano. ¿En qué te puedo ayudar? No sé, yo no se me viene a la idea nada que pudiera ayudarte, pero tú dime en qué te puedo ayudar, hermano. Pues por lo menos vamos a orar, ayúdame a orar todos los días, hermano. Bueno, eso voy a hacer. Ayudar. No solamente en lo espiritual, sino en aspectos prácticos. Dios es bondadoso con nosotros, nos ayuda a salir adelante. También nosotros tenemos que tomar ese mismo ejemplo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser imitadores de Dios, como hijos amados, finalmente dice la Biblia. Dé gracias a Dios por la bondad de Él en nuestras vidas y aprendamos a manifestar ese bienestar que Dios ha mostrado y muestra para con nosotros, poderlo transmitir a otras personas. Quizás
eso colabore para llevar a los pies de Cristo a una persona que aún no conoce de la salvación. Vamos a orar. Padre amado, gracias